Buenas noches, mi nombre es Juan David Alarcón, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y hoy vamos a hablar de la fiabilidad y el diseño en redes HVDC, que es estas HVDC, pues vienen básicamente High Voltage Direct Current, que traducido al español sería como corriente continua de alta tensión. Entonces, para eso primero veremos qué es HVDC. Básicamente se reconoce en las plantas eléctricas, ¿no? Como un sistema de transporte de energía eléctrica utilizado en largas distancias. Entonces, como decía, pues digamos que es bastante reconocible, digamos, normalmente en los postes de la luz o en plantas eléctricas, como, digamos, como la que se observa aquí. Y pues digamos que se utilizan básicamente en corrientes alternas para el transporte y uso doméstico de la electricidad. Esto pues es gracias a los transformadores que normalmente se encuentran en los postes, ¿no? Y básicamente pasan de esa tensión grande, ¿no? De esa tensión muy alta, con potencia muy alta, con corriente muy alta, que es usada en el transporte eléctrico, a una tensión mucho más baja y segura, que es para el uso doméstico, ¿no? Normalmente los hogares cuentan con sistemas trifásicos de 120 voltios, 60 hercios, aunque hay otros sitios del mundo que trabajan a otra frecuencia, que es sobre los 50 Hz, y es básicamente bastante utilizada para eso, además que se utiliza muchísimo y está en bastante auge porque se necesita normalmente conectar distancias muy largas o que digamos naturalmente sería un poco difícil de alcanzar, como por ejemplo islas, como por ejemplo parques eólicos marinos, que pues, están últimamente también siendo bastante vistos y montados, plataformas petrolíferas, por ejemplo, en el transporte, bueno, en cantidad de usos. Y pues digamos que es una solución para, para transmitir, ¿no?, esas grandes potencias a una larga distancia, sin generar pérdidas de potencia reactiva, ¿no?, que es lo que muchas veces no se quiere. No se quiere que se encuentren pérdidas en la potencia que se transporta, ¿no? Entonces esto pues genera una gran ventaja respecto a los sistemas de corriente alterna existentes, ¿no? Existen varias tecnologías conversoras, ¿no? Entre el que se encuentra los LCC y los BSC, que los comentaremos más adelante. Estas tecnologías, pues digamos que cuentan con bastantes ventajas y pues algunas desventajas, ¿no? Y digamos que en cuanto a las ventajas encontramos, por ejemplo, como se observa en la primera figura, que sería esta, pues digamos que se pueden conectar redes marítimas, ¿no? Que es de bastante conveniencia para el transporte de energía. Eh, digamos que esa larga distancia que recorren, pues digamos que tiene un costo de inversión un poco más bajo y de menos pérdidas de transmisión que los sistemas de corriente alterna equivalentes, aunque es cierto que es un poco costoso, pero digamos que cuando ya se evalúa completamente la línea de transmisión, ¿no? Y cuando se evalúa, digamos, todos los mantenimientos, etcétera, pues digamos que puede llegar a ser un poco más económico que las corrientes alternas, ¿no?, de transmisión. Además de que, digamos, puede alcanzar, digamos, los cables que se utilizan, pues, digamos, no tienen ya la necesidad de transportar tres fases o de soportar tres fases, que sería la trifásica, ¿no? Y pues, digamos que se evitan esos pérdidas de potencia, por decirlo de alguna forma. Además, según los niveles de tensión también, pues, digamos, para las redes HVDC son menores al 3% cada 1000 kilómetros. Eso frente a una red normal o una red, por ejemplo, AC, corresponde casi entre un 30 y un 40% menos de pérdidas en los mismos niveles de tensión. ¿Sí? Por lo que hace mucho más viable, por lo que lo hace mucho más eficaz, por lo que lo hace mucho mejor, digamos, en comercio de energía, ¿no? Y pues digamos que estos beneficios tanto económicos como técnicos de la transmisión, ¿no?, pues pueden ser opciones adecuadas para conectar fuentes que estén situadas básicamente lejos de los usuarios principales, ¿no? Digamos que sería entre los hogares o, bueno, para la aplicación que se utilice. Otra de las ventajas también, por ejemplo, es esta red Nordnet, ¿no?, que se encuentra entre Noruega y Países Bajos. Es una de las mejores aplicaciones que se tienen, con alrededor de 580 kilómetros de transmisión por cable submarino, ¿no? Entonces es una forma, digamos que muy eficiente de transportar energía
y más llevándolo, digamos, como a otros niveles o hacia otras formas de relacionarlo o de verlo. Básicamente los circuitos, o bueno, el sistema en general, las plantas, se comportan de esta forma. Además, cabe aclarar que, digamos, a diferencia de los sistemas AC, o los sistemas trifásicos, o los sistemas eh, de corriente alterna, los sistemas HVDC, digamos, tienen interconexión asíncrona. O sea que, digamos, a veces es necesario conectar una planta que esté en una frecuencia, por ejemplo 60 Hz, con una planta que esté a otra frecuencia, por ejemplo 50 Hz. Eso los sistemas de corriente alterna no lo pueden hacer, pero los sistemas de HVDC sí, o de corriente directa sí lo pueden hacer, ya que puede hacer conexiones asíncronas, ¿sí? Además también tienen compensación de líneas, de corrientes y cortocircuitos, bueno, etcétera. Y básicamente consta del envío, que sería, digamos, la entrada, donde se viene, pues, digamos, la potencia grande, las corrientes grandes, los voltajes grandes, que se ven de esta forma, se ven de corriente alterna, se ven de forma sinusoidal periódica, ¿no? Obviamente con sus tres fases, pero entonces lo que pasa es que primero pasa un circuito rectificador. Entonces el circuito rectificador es básicamente un ACDC y este pues lo pasa a corriente directa. Entonces se ve como en este esquemático ya la corriente sobre el tiempo. Y pues digamos que ya se puede ver a través de los cables, de los postes, de las imágenes que mostraba anteriormente en las plantas eléctricas. Y luego ya viene una tapa inversora, que la tapa inversora pues lo que hace es otro rectificador, básicamente controlado, obviamente, DC a C, ¿no? Para convertir esta corriente pues ya directa en corriente alterna nuevamente, y pues a través de filtrados para que ya en la recepción, que sería digamos como la transmisión a los hogares, ¿no? O de uso doméstico, por ejemplo, en los casos más particulares, en los casos más generales, pues pasen corrientes y voltajes un poco más pequeños, ¿no? Lo que nombraba al inicio, por ahí de 120 voltios, 60 Hz, ¿no? Básicamente se han trabajado módulos de conversión inteligente, ¿no? Estos módulos de conversión inteligente, pues dado básicamente por circuitos que son controlados. Entonces se tienen o se cuentan básicamente con dos principales, con el SC y con BSC, ¿no? Entonces el BSC es el que más ha trabajado a lo largo del tiempo, es el que más ha implementado, pero digamos que visto de alguna forma, digamos que este circuito es mucho más complejo de analizar, es un poco más complejo de mirar, es un poco más complejo de observar, pues ya que tiene muchos más elementos, ¿sí? Tiene muchos más elementos de potencia. Cuenta también, digamos, con algunos errores de conmutación, ¿no? Por las conexiones de base común. También, digamos que de alguna forma no son controlados, o en la mayoría de ellos no son controlados. Y para eso se plantea pues los nuevos circuitos, entre comillas, LSC, que pues ya están empezando a ser implementados y probados, y que pues digamos que son circuitos mucho más fiables, ¿sí? O se dice que son un poco más fiables porque digamos cuenta con menos elementos, lo que hace corrección de rendimiento, corrección de conmutación, corrección de errores, corrección de disipación de potencia. Lo hace básicamente con un circuito o un rectificador dual controlado, ¿no? Trifásico, que sería como, digamos, al dispositivo final, o básicamente al sistema final o planta final, ¿no? Que es, digamos, como lo que se propone, ¿no? Y pues digamos que prometen mejores rendimientos, por ejemplo, a través de la reducción de fallos de conmutación, ¿no? Esto pues digamos que se hace alguna referencia a los SIGRE, que son un sistema de LSC que se utiliza básicamente con tiristores, que son estos elementos de acá, que cuentan con tiristores básicamente SCR, ¿sí? Entonces digamos que protegen también al transformador de daños, de funcionamientos anormales durante eventos, por ejemplo, como tormentas eléctricas que por los campos electromagnéticos también pueden llegar a afectar, digamos, al traspaso o al transporte de la potencia y corriente, ¿no? También digamos que en dispositivos de alta tensión pues de bloqueo y de velocidad de conmutación, por lo que pues digamos algunas veces se utilizan algunos puentes H en cascadas, ¿no? Normalmente en silicio de banda ancha o en carburo de silicio, ¿no? Y pues digamos que estos circuitos intentan prometer mejores rendimientos
que, que el actual, ¿no? Entonces buscan para eso ser implementados. Ya para la comparación, digamos que se tiene aquí básicamente la respuesta de cada uno de los dos circuitos propuestos, ¿no? Teniendo, digamos, primero los ángulos de disparo y de extensión de cada uno de los dos circuitos, y pues luego teniendo también pues la tensión y corriente a CDC, así como también la potencia a CDC, para digamos un fallo monofásico en tierra, ¿no? Provocado digamos por el inversor. Entonces digamos que esta primera sería la forma de ver los ángulos. Esta segunda para ambos sería la forma de ver la tensión y corriente a CDC, y esta tercera la forma de ver la potencia, ¿sí? Y pues digamos que en el SC, ¿no? Que también es traducido, por ejemplo, como el convertidor de conmutación de línea, mientras que el VSS es el convertidor de fuente de voltaje. Entonces digamos que en el primero, que sería el SC, o digamos el que quiere ser implementado, se ve digamos una reducción en el ruido, se ve, nota mucho mejor mostrada la gráfica, es decir, se observa mejor la señal. De igual forma en los ángulos, digamos que tiene mucha respuesta, o sea, tiene una mejor respuesta referente al BSC, ¿no? Ya que tiene mucha más reducción en cuanto a las pérdidas de conmutación, de potencia y de reducción de ruido. Y ya, digamos que para la segunda, también se tiene finalmente una comparación en cuanto también los ángulos y ya tanto como el voltaje y la corriente ACDC. Entonces, pues digamos que también se observa en el circuito LSC, pues mayor reducción, digamos que de estas propiedades, ¿no? Del ruido, se observa mucho mejor la señal, se aprecia mucho mejor la gráfica, y pues eso hace que sea mucho más fiable, que sea mucho más recomendado, ¿no? Además de que se puede utilizar en sesiones un poco más largas de distancia, mientras que este BSS se puede utilizar en unas de mediana o corta distancia, por lo que digamos lo hace mejor al primer circuito que quiere ser implementado. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.